En esta mañana vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 11. El libro, Hechos, capítulo 11, verso 19 sería el libro Hechos, capítulo 11, versículo 19. Sí. Sí, Hechos, capítulo 11, versículo 19 hasta 26. Sí, yo leo. Sí, Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todo a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sí, hasta aquí. Sí. Si Dios permite, ¿verdad? Quisiera compartir con él el tema vivir como cristiano. ¿Ah? Hoy en día y el concepto de ser cristiano está muy nublado, ¿verdad? Muy equivocado también, ¿verdad? Primero uno que no es cristiano dice que es cristiano, pero uno realmente, ¿verdad? Por eso está muy como perdido con el concepto de cristiano, ¿verdad? Y su cualidad también hace falta un montón para que todos nosotros podamos llevar nuestra vida con convicción, primero, ¿verdad? De ser cristiano verdadero y llevar nuestra vida conforme a toda la voluntad divina del Padre, ¿verdad? Si Dios permite, y vamos a seguir compartiendo para que sea bien edificado el concepto de ser cristiano y no solo llegar a conocer, sino vivir como cristiano, ¿verdad? Y desde el tiempo que empezaron a recibir algunos hermanos griegos en Antioquía, y ellos fueron llamados cristianos. Y aparentemente, ¿verdad? El Espíritu Santo y llegó el día Pentecostés, según la promesa que Dios había dado por medio de Cristo, ¿verdad? Antes que Cristo subiera al cielo, como el último testamento Cristo dice, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, así dice. Es según esa palabra el día Pentecostés, después de haber Cristo sido tomado al cielo, apenas pasando 10 días, llegó el Espíritu Santo el día Pentecostés. Ahí se viene convertido total 120 justo. Ellos no eran pecadores, justo.
Ellos no hicieron oración de fe, ni pidieron perdón, ni confesaron por su pecado para limpiar su pecado, ni eran bautizados en agua para recibir el Espíritu Santo de Dios, sino sencillamente cuando Cristo andaba predicando un lado a otro lado, y realmente ellos siguiendo a Cristo oyeron el Evangelio y fueron salvos, limpiados. En esa condición de ser limpio, libre del pecado, ellos pudieron lograr a recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Como Cristo dijo, San Juan capítulo 20, verso 21 y 22 decía, ¿verdad? Como mi Padre me envió, yo os envío, dice, ¿verdad? Y después Señor dice, respirando, ¿verdad? Dice, y recibir el Espíritu Santo. Esa palabra fue cumplido el día Pentecostés. ¿Sí? Primero 11 apóstoles que eran discípulos de Cristo, ¿verdad? Por 3 años y medio, ellos caminando junto con Cristo, recibiendo gran como entrenamiento. Cuando Cristo pasaba hambre, ellos pasaban hambre. Cristo sufrían por persecución, eran perseguidos a la par de Cristo. Cuando Cristo estaban llorando, ellos a la par de Cristo también, ¿verdad? Y cuando Cristo pasaba ¿cómo se llama? Su tiempo de la noche, debajo del cielo, en el monte de los olivos, ellos también a la par de Cristo estaban, ¿verdad? Pasando toda la noche debajo del cielo, sin techo, sin comida caliente, y realmente comunidad para nada. Realmente ellos, ¿verdad? Eran acompañantes con Cristo, ¿verdad? Entre 12, uno era incrédulo, el cual se llama Judas Iscariote, aunque estaba metido en el grupo, pero al final él queda fuera, ¿verdad? Aunque Cristo hablaba tanto con él, con todo amor, para que él también llegara a ser salvo por la fe. Al final él negó, ¿verdad? Él negó la palabra del Señor. Por su incredulidad él se fue por otro lado. Por eso en el lugar de Judas Iscariote, que fue por otro lado, Señor reveló su evangelio directo en el camino para Damasco, ¿verdad? A uno que se llama Saulo. Así que Saulo, en el lugar de Judas Iscariote, fue sustituido, más bien, ¿verdad? Él fue salvo. Por eso él siempre dice, yo soy abortivo, dice, yo soy último apóstol, dice, ¿verdad? Porque él no andaba con Cristo, aún. Cristo estaba predicando, haciendo milagros, señales, prodigios, y mostrando todo maravilla de Dios, la cual nadie puede hacer, pero aún estaba Saulo en su incredulidad. Él no era discípulo de Cristo, más bien enemigo de Cristo, hasta matar él, ¿verdad? Con su compañero de judaísmo, a Esteban, el que estaba de acuerdo en matar a Esteban, el diácono de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Así que era tan malvado, tan perdido. Por eso él presenta de sí mismo, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 1, yo soy desolador, perseguidor y blasfemo contra la iglesia de Cristo, por lo cual no soy digno de ser llamado, ¿verdad? Apóstol. Pero lo que soy no es por mí, sino por la gracia de Dios, así dice, ¿verdad? Por eso, y todos los discípulos y realmente estaban, ¿verdad? Caminando junto con Cristo, bien entrenado, bien discipulado, bien preparado y crecido. Y final, ellos el día Pentecostés se convierten como apóstoles, como Dios. Jesucristo antes de subir al cielo, él dijo, ¿verdad? Visitando a ellos, como mi Padre me envió. También yo os envío, dice, a donde Cristo envía a ellos al mundo para salvar alma con autoridad y poder de Dios y formar la iglesia de Cristo, evangelizando con autoridad y poder por el Espíritu Santo que mora en ellos desde el día Pentecostés. Ellos enviados por Cristo, enviados por la iglesia de Cristo, ellos empezaron a predicar el evangelio de Cristo. El evangelio verdadero que se predica por la iglesia santa, justa, el cuerpo de Cristo y los enviados de Dios, los justos santos,
ahí se viene conversión de uno verdaderamente. Por eso uno que oye con corazón arrepentido, por la fe se convierte en cristiano verdadero. Cristo, ¿verdad? Ahí se proviene cristiano, gente o hombre que pertenece a Cristo, cristiano, así suena. Por eso Cristo, ¿verdad? Originalmente significa ungido. Ungido significa Cristo. Cristo es lleno de Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Cristo es el que vino de Dios directamente. Aunque era encarnado, eres el Cristo, ungido de Dios. Por él viene unción al que cree el Evangelio verdadero. Y primero apóstoles, y por medio de ello también se predica el Evangelio a todo lado y se forma grupo de ungidos. En este caso ya plural, ungidos, ¿verdad? Cristianos. Desde el día Pentecostés, ¿verdad? Llegando el Espíritu Santo en Jerusalén. Algunos justos, ¿verdad? Que escucharon el Evangelio no estaban dentro de Jerusalén. Fuera de Jerusalén no llegó el Espíritu Santo, según la promesa de Cristo, ¿verdad? No vayáis, dice, no vayáis fuera de Jerusalén, sino esperad lo que yo os he prometido, dice, ¿verdad? Lo que ha prometido Cristo es el Espíritu Santo. No vayáis fuera de Jerusalén, sino esperad en Jerusalén, porque el Espíritu Santo no llega a todo lado, sino en Jerusalén, sobre justo renacido, sobre justo de la fe. Ahí viene ya formación de primera iglesia, iglesia primitiva en Jerusalén. Ahí está el cuerpo de Cristo. Cristo mora sobre ellos. ¿En qué condición ello está? Primero, libre del pecado, salvo, santo, justo realmente. Por eso hoy en día, mal concepto del cristiano. Mucha gente dice, muchos pastores dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Sigue siendo pecadores, sigue pidiendo perdón, sigue está bajo la culpabilidad y condenación. Por lo cual Dios está apartado de ellos. Pero ellos dicen que son cristianos, falso cristiano, que están bien preparados para ir al fuego eterno juntamente con el mundo corrompido y perdido. Por eso el diablo constantemente hoy en día están haciendo a los cristianos falsos para engañar al mundo entero. Congregar a ustedes a nuestra iglesia no significa ya ser cristiano. Con tal que ustedes no están conectados con el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, no se forma el Espíritu de Dios, la conciencia divina del Señor en ustedes aún no, puede ser que aún no sea cristiano verdadero, también puede ser. El cristiano suena hombre pertenecido a Cristo. Tal persona se llama siervo de Cristo. Por eso Pablo siempre ante su, ¿verdad?, epístola, siempre como primer tenglón dice, ¿verdad? Yo soy siervo de Cristo, yo soy siervo de Dios. Lo que soy no por mí, sino por el que me llamó, dice, ¿verdad? Por eso apóstol Pablo está siempre presentando su posición, su identidad. Soy siervo de Cristo. Siervo. Según griego que se expresa, ¿verdad? Esa parte, yo soy siervo Pablo, dice, Pablo, siervo de Cristo, os escribo, os saludo. Juntamente con se sostiene con Timoteo, siempre alguien se acompaña junto con Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo siempre respeta totalmente el término de ser iglesia. Eres miembro de la iglesia. Yo soy absolutista, yo estoy encima de todo. Como que yo soy apóstol directo de Cristo, Cristo ya me reveló su evangelio, entonces yo hago lo que yo quiera. No, está perdido este. Nunca Pablo dice esto. Pablo siempre se acompaña, absolutamente se acompaña uno que camina junto con él. Por eso siempre Dios envía de dos en dos. San Mateo capítulo 10, cuando Cristo enviaba 12 discípulos, de dos en dos. Cuando Cristo enviaba San Lucas capítulo 10, 70 discípulos, de dos en dos. Eso significa Cristo envía su iglesia a los demás. Porque Dios no ocupa ninguna piedad falsa de uno mismo. Yo, no suena jamás. Nosotros, iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Por eso yo voy a ser pastor, está perdido. Yo voy a ser cristiano, está perdido. ¿Cómo usted con su decisión, con su propia justicia va a ser cristiano? Usted con su propia justicia, ¿cómo va a ser pastor? Si Dios no lo llama, usted va a ser cristiano falso, pastor falso. Yo voy a ser pastor, yo decidí de ser pastor. Sí, puede ser pastor, pero pastor en la mano del diablo. Yo soy cristiano, yo soy bautizado, yo pedí perdón ante Dios. Yo recibí la salvación porque yo soy bautizado. Sí, según su doctrina falsificada, usted va a ser cristiano falso, que estorba a la iglesia de Cristo. Cuando Cristo enviaba a San Mateo capítulo 10, de 2 en 2, a sus discípulos, dando autoridad, ahí estaba metido Judas también. Judas Iscariote, con un discípulo verdadero de Cristo se acompañaba en ese tiempo. Debería sentir ese hermano, no sé cuál era, Pedro, Juan, Andrés, no sé. Pero ese hermano muy raro, muy raro. Él si pareciera entre dos estamos, ¿verdad? Siempre, pero él está muy dirigiendo su mente al mundo, muy sensible con cosas del mundo. Aún se ve muy judaizado todavía. No se arrepintió, pareciera, del judaísmo. Muy judío. Su mente está a otro lado. No está interesado de alma. No está muy interesado del reino venidero del Señor. Ese hermano muy extraño, muy raro. Porque su enfoque, ¿verdad? Siempre está el mundo a su deseo y su ganancia, su dinero, su bienestar, su fama, su grandeza, su, ¿verdad? Posición social. Él no le gusta ser perseguido en el nombre de Cristo. Y no oye muy bien la palabra de Cristo. Cristo dijo tal cosa, pero no hace caso. Qué raro este hermano, muy raro. Un hermano extraño, un hermano falso. Por eso, entre 11 apóstoles, 11 discípulos del Señor, uno se acompaña con Judas, no lleva muy bien. Debería estar peleando, puede ser entre ellos, discutiendo, puede ser, porque no se cabe. Esa persona, porque no tiene sentir de Cristo. Pero Cristo estaba preocupado, ¿sí o no? Por eso con él estaba hablando mucho. Aunque Cristo no dijo tú, así no dijo, ¿verdad? Pero entre vosotros, ¿verdad? Uno me va a entregar. Aunque el Hijo del Hombre, ¿verdad? Será entregado, como tal está escrito. ¿Ah? Pero ese hombre, si no hubiera nacido, hubiera sido mejor. Qué lástima. Qué miserable. Eso significa. ¿Ah? Porque Cristo, ¿qué vio? Entregar a Cristo pesándolo. Vender a Cristo cobrando 30 piezas de plata. Mínima cosa esta cosa. Porque Cristo vino para ser afligido, ¿verdad? Y morir en la cruz. Cristo cargó el pecado de Judas, también con el pecado del mundo entero. ¿Cuál es el problema principal que lleva a Judas? Era incrédulo. Hasta conocimiento sí, pero no llegó a creer. Esto era el problema principal de todos los judíos, porque Cristo no estaba haciendo, ¿verdad?, obra maravillosa, milagrosa, para mostrar que eres el Hijo de Dios, como dice San Juan capítulo 21, ¿verdad? Porque Cristo hizo todas las cosas para mostrar que eres el Hijo de Dios. Cristo no vino para hacer milagros, sanaciones y también prodigios, señales. Cristo no vino para sacar el demonio de uno. Cristo no vino para alimentar a unos 5,000 el hombre, ¿verdad? Con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Cristo no vino, ¿verdad? Para hacer milagros, señales, absolutamente incontablemente. Ni pueden contar, dicen la Biblia, todo. Muy poca parte, muy reducida, ¿verdad? Mínima cosa está escrita en el libro de Dios, en la Biblia. Así que todos los judíos vieron, oyeron. Judas Iscariote está a la par de Cristo. Sí, eres también único, ¿verdad? También uno, ¿verdad?
testigo también de toda obra maravillosa de Cristo. ¿Llegar a conocer? Sí. ¿Creen? No. Y eso es lo que dice la Biblia. La fe es, ¿verdad? Pues la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, dice la fe. Por eso, creer una cosa, conocer otra cosa. Hebreo capítulo 1, verso 26 dice, debe haber, sí dice, si pecaremos voluntariamente. Hebreo, ¿verdad? Libro hebreo está más, ¿verdad? Indicado hacia los judíos. Este libro hebreo hacia los judíos hebreos está más indicado ahí, ¿verdad? Por eso sí, pecaremos voluntariamente, dice, debe haber recibido el conocimiento de la verdad. No hay más, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Si pecaremos voluntariamente, ¿en qué condición? Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. De repente dice, ¿verdad? Ya no hay más, dice. Ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Para quién? Para los que pecaren voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pues ahí están marcando, ¿verdad? En el libro hebreo, ¿verdad? Pilosamente están marcando Hebreo capítulo 2, Hebreo capítulo 4, Hebreo capítulo 6, Hebreo capítulo 10, repetidamente hablando, está poniendo pilosamente, el conocimiento es una cosa y la fe otra cosa. Hebreo capítulo 11, ¿cómo define total? Hablando de la fe, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe es la convicción, la fe es la certeza. Así que la fe es esencial. Porque mucha gente hoy en día está viviendo, ¿verdad? Bien dedicado en cosas del mundo. Porque hoy en día se convierte mucha gente tan raramente, perdidamente, corrompidamente. Hoy en día, ¿por qué mucha gente se convierte en homosexuales o lesbianas? Porque hoy en día la educación está inconvenciendo, ¿verdad? Hasta niños de primaria también que, ¿verdad? Adapten esa cosa, ¿verdad? Como ideología de género. ¿Por qué sucede esta cosa? Esto está hablando sobre convicción, certeza. Para loco, ¿con qué es lo que se va a ver? La locura. Siendo loco, tiene fe en lo que se ve, su ilusión. ¿Cómo que se ve ilusión como una certeza? Por su fe que ya tiene. Entonces esa ilusión para uno es esencial. Uno está temblando porque está viendo en su ilusión, ¿verdad? Un fantasma aparece. Se asusta. Uno no lo ve, pero otro lo ve, ¿verdad? Porque ya tiene fe, tiene ilusión, tiene esa visión, certeza para él. Por eso se asusta, porque no se asusta nadie. Esa formación de fe arrastra a uno. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted cree, vive por lo que cree. Porque Judas vive así, mal, según punto de vista de Cristo. Porque camina mal, según punto de vista de Cristo. Termina mal, según punto de vista de Cristo. Hasta que Cristo diga, este hombre no hubiera nacido, hubiera sido mejor para él. ¿Por qué Cristo dijo esto? Viendo esa fe que está mal formada. Judas, ¿en qué creía? En sus pensamientos y en sus deseos, que se provienen del diablo con el fin de engañarlo y cazarlo y matarlo espiritualmente y llevarlo ¿a dónde? Al fuego eterno. Y en esa fe, ¿quién? Judas. Así que no tiene fe en la palabra de Cristo. Un día observando en la Biblia me quedé, ¿verdad? Tan triste. ¿Qué era? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ocurrir esto, verdad?
No puede pasar esa hoja ya no más, ¿verdad? Porque me quede clavado ahí. San Mateo capítulo 27, verso 3 dice, poquito vamos a ver ahí un poco, para discernir, ¿verdad? Cristiano falso y el verdadero también, ¿verdad? Necesitamos ya conocer e indagar bien profundo en este punto. San Mateo, capítulo 27, verso 3. Entonces Judá, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos. Judá, ¿quién es Judá? Judá Iscariote, tal como dice San Juan capítulo 13, verso 2, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judá Iscariote, hijo de Jonás, que le entregase. ¿Quién es el que puso ese pensamiento y deseo de entregar a Cristo? La Biblia aclara, ¿verdad? Diablo, dice diablo, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judá Iscariote, hijo de Jonás, ¿qué pensamiento? Que le entregase a quien, a Cristo. Pero de repente aquí aparece Judá, el mismo Judá, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado. Así que, según ese pensamiento y deseo que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Jonás, él practicó, él hizo caso, él obedeció, él le entregase, ya entregó. Por eso acá dice, verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué vio? ¿Qué vio? Judas vio que era Jesús condenado, era verdad. Por eso ahí viene un susto muy grande pega a Judas Iscariote, ¿verdad? No, no puede ser. Eres el hombre inocente, el hombre bueno, nunca hizo mal. Yo pensé, ahí viene ya pensamiento convencente que dominó al corazón de Judas Iscariote. Yo pensé que iba a ser libre. ¿Por qué? Cada gobierno romano que están gobernando aquí en Jerusalén, en toda parte de Israel, siempre tiene costumbre antes de la Pascua para ganar el corazón de multitud de judíos, ¿verdad? Y estaba soltando uno libre. Entonces debería ser Jesús. ¿Por qué Barrabás? Barrabás es hombre realmente malvado. Eres el que mató y adulteró y realmente robó. Hombre tan violento, ese malvado, ¿cómo puede ser suelto? ¿Por qué no Jesucristo? Yo pensé que era Jesús el que iba a ser suelto. Él quedó impactado. No, no es así el guión que yo imaginé. Mi guión es Cristo ser suelto. Entonces yo con 30 piezas de plata que ya gané, entonces yo puedo andar libremente, ¿verdad? Comprando y comiendo y realmente haciendo mi noviacita, también yo haciendo mi vida linda, bonita. Salió mal, porque al contrario su pensamiento salió la cosa. Quedó asustado, porque él sabe que Cristo es hombre bueno, según punto de vista de él, un maestro excelente. Él no tiene por qué morir, pero fue sentenciado a pena de muerte, crucificado, peor muerte, ¿verdad? Quedó asustado. Por eso él se arrepintió. El mundo entero hoy en día está haciendo ese tipo de arrepentimiento. Se arrepintió Judas. Vemos cómo. Se volvió, dice, arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos. Devolvió arrepentido las 30 piezas de la plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de la plata,
en el templo, salió y fue y se ahorcó. Termina así. Él muy, ¿verdad?, culpabilizado, entrega 30 piezas de plata. No, ¿verdad? Ese hombre inocente no tiene por qué ser, ¿verdad?, muerto, condenado en la cruz. No puede ser. Yo soy testigo de él. Téngalo, 30 piezas de plata. Entonces ellos que dicen, no importa, no nos importa, ¿verdad? Porque tú lo hiciste, ¿no? Tú lo pagas. Tú lo hiciste. ¿Qué nos importa? Allá tú dices. Cuando él confesó, he pecado, ¿verdad? He pecado entregando la sangre inocente. He pecado. Ellos responden, ¿qué nos importa? Allá tú. Tú lo hiciste, tú lo pagas. Los principales sacerdotes y ancianos, dominados por el diablo. Si hubiera ellos conocido el evangelio de Cristo, por lo menos él hubiera encontrado con Pedro, hubiera encontrado con Santiago, hubiera encontrado con otro Judas, ¿verdad? Judas salvo, renacido. Y hubiera encontrado con Andrés, que hubiera dicho, viste, hermano, usted no me ve, yo también me negué a Cristo, yo también me escapé de Cristo. Pedro hubiera dicho, yo negué, hablando contra él, ¿verdad? Insultando, injuriando, yo soy peor que usted. Pero Judas, entiéndame, Cristo muere por mi pecado y por tu pecado. Usted no oyó ese día que, ¿verdad?, estaba declarando constantemente Juan el Bautista en el Jordán. Tal como dice San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino ya para quitar nuestro pecado, según toda la promesa tal como está escrita en la Biblia. Génesis dice, Éxodo dice, Levítico dice, Número dice, Deuteronomio dice, toda la palabra menciona de la muerte de Cristo como Cordero de Dios. Para morir Cristo, que ocupa quitar nuestro pecado primero, no. Por eso Cristo fue bautizado. Ya, para quitar nuestro pecado como Cordero de Dios. El pecado del mundo. Tú eres parte del mundo, yo también. Nacimos ya con el pecado. Como dice, ¿saben cómo iba a ser, verdad? Escrito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tú y yo, así nacimos. Tú y yo, así somos tan malvados. El Señor Jesús, a quien tú vendiste cobrando tu dinero, 30 piezas de plata, está dirigido para la cruz, para cancelación de nuestros pecados, cargado en él. Judas, tú hiciste muy mal, yo también. Pero nuestra justicia no por nuestra obra, sino por la fe de Cristo. Nuestro Señor ya está destinado para este paso que muera en la cruz. Aunque yo dormí a la par de Cristo, Él me invitó a mí y André y Juan para que oráramos para Cristo, pero estaba yo dormido, total cansado, pero no pude dejar de oír un gemido que se formó en el corazón del Señor, cayendo su sudor como si fuera sangre. Aún con ojos cerrados yo oí, y pidiendo 3 veces al Padre, si puede pasar esa copa, hágamelo por favor, porque todo es posible para ti, pero hágase tu voluntad. Dormido yo oí una oración del Señor al Padre. 3 veces fue desechado. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Tú vendiste. Yo negué a Cristo, insulté a Cristo. Está maltratado Cristo nuestro Señor. Pero Él lleva nuestro pecado con su amor para salvar a ti y a mí, al mundo entero.
Claro que sí, tú eres malvado, yo también. Tú eres absolutamente pecador por tu nacimiento, por tu obra, yo también. Pero Cristo muere por todo nuestro pecado. Para cumplir esa misión, Él ocupó ese paso que tú entregar a Cristo. Duda. Sí, Señor. ¿No oíste? 3 años y medio como Cristo te enseñaba. Para esto Cristo vino, dice. Judas, si hubiera oído a Pedro, hubiera creído que hubiera pasado, no hubiera terminado así tan miserablemente. Judas tenía mucha fe en el pensamiento engaño. No tenía fe en la palabra de Cristo. Por eso esa formación de fe es la que manda. Me explico. Mucha gente tiene fe. El mundo se continúa. Por eso vive para el mundo. Mucha gente cree que su deseo, ¿verdad?, es ya camino de la felicidad. Por eso están buscando cumplimiento de su deseo. Mi pensamiento correcto. Cree así, por eso viven según su pensamiento, sin negación. Aunque Cristo dice, San Juan capítulo, San Mateo 16, verso 32 dice, ¿verdad? Si quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve la cruz y sígame. Señor dice, niéguese a sí mismo. Negar a sí mismo, ¿qué significa? Negar su pensamiento, negar su deseo. Pablo dice, San Juan, Primera Corintios capítulo 15, ¿verdad? Hermano, yo muero cada día. Muero, dice, muero cada día. ¿Qué significa eso? ¿Apóstol Pablo se suicidaba todos los días? No significa esto. Hermano, yo muero cada día. Él se niega cada día para cumplir la misión de Dios, para cumplir la palabra de Dios, para cumplir los mandamientos de Dios, para obedecer conforme al camino de la verdad del Señor. Él muere. Uno que está ya muerto no tiene autoridad. El que está muerto no hace nada, no puede hacer nada. Ustedes pueden ver, nicho, ahí están muchos cadáveres muertos, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos? Antes sí, antes era jefe, ¿verdad? Gritón, puede ser. Antes puede ser profesor, inteligente. Antes puede ser, ¿verdad?, diputado, poderoso. Muerto, ¿qué hacen ellos? Muerto, no hace nada. No tiene ninguna autoridad y poder. Me muero cada día. ¿Qué significa? Ya no tengo ninguna autoridad de decidir o caminar, hacer, ¿verdad? No hacer. El que me manda, Cristo. Estoy juntamente con Cristo. El que vive en mí. No soy yo, sino Cristo. Cristo es el que me manda. Yo no. Me muero cada día. Eso es la fe que tiene Pablo. Por eso esa malformación de la fe, ¿verdad?, trae mal la vida, mal pensamiento también y mal resultado. Esto es lo que tocó final a Judas. Él creyó, mucha fe tiene él. ¿En qué? En judaísmo, en la mentira, en el engaño del diablo. Esa, ¿verdad?, esa palabra, ¿verdad?, no basada absolutamente en la palabra del Señor, en el Evangelio de Cristo, tampoco salió de la boca de los principales sacerdotes y ancianos. ¿Qué dijo? Ante uno que está temblando, ¿verdad?, diciendo, he pecado, hice mal, he hecho mal, ¿cómo hago? A uno que está temblando, ¿cómo responden los principales sacerdotes y ancianos? ¿Qué nos importa? Tú lo hiciste, ¿no? Allá tú. Esa palabra engañosa, esa palabra tan, ¿verdad?, diabólica, con un filo tan, ¿verdad?, filoso, penetró fondo de su conciencia y convence a Judas que corra ya a la horca. Y se ahorcó y murió.
Tan torpe no es. Escuchando al Señor Jesucristo, quien decidió a morir por él, huyendo 3 años y medio, no hace caso, no ha creído nunca. Esa mentira, ¿cómo se cree tan rápido? Hasta quitar su vida. Podemos llamarlo a él cristiano, por andar con Cristo, a la par de Cristo, juntamente con discípulos enviados por Cristo. Uno de un grupo pequeño, todos, ¿verdad? Puede ser a la par de Andrés, puede ser a la par de Jacobo, puede ser a la par de Juan, a la par de Pedro. Él andaba, por eso podemos llamarlo cristiano. No, jamás. Cristo con su generosidad, con su amor, no quería dejarlo largo, más bien quería dejar a la par. Judas, sí Señor, tú encarga tesorería. Entrada y salida tú tienes que contar bien, ¿entiende? Sí Señor. Entonces siempre a la par de Cristo, por la necesidad que ellos ocupan, siempre más cerca con Cristo andarían mal. Por ser tesorero también, ¿verdad? Porque Cristo tenía a él muy cerca para dar más oportunidad, para dar más amor, para enseñar más, para predicar más, para convencerlo, para que él sea salvo antes que sea tarde. Hasta el final negó. Llegó conocimiento, sí, porque él escuchó, aprendió y vio con su ojo, pero nunca tuvo fe en Cristo ni en la palabra de Cristo. ¿Cómo lo llamamos? Cristiano. Es cristiano. No es cristiano. Anticristiano. Estando a la par de Cristo, por amor de Cristo, pero nunca aceptó a Cristo, jamás. Tan rápidamente acepta ese consejo malvado, diabólico, que salen de la boca de los principales sacerdotes y ancianos que lo matan a Cristo, rápidamente se absorbe en su corazón. Él actuó, practicó, hizo caso, obedeció. ¿Cómo lo llamamos cristiano? Imposible. Ahora nosotros aquí estamos viendo, no siendo judío, ¿verdad? Sino griego. ¿Entiende? Según punto de vista de judío, ellos son griegos. Ahí también se encuentra, ¿verdad?, un judaísmo realmente tan profundamente arraigado en el fondo de corazón de apóstoles también, ¿verdad? Estorbaba ese judaísmo. Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esto está escrito, ¿verdad? Hechos capítulo 7, debe haber muerto Esteban. Rey Herodes, viendo que todo judío está contento, quería matar, ¿verdad?, más a los cristianos. Por eso ellos, para no morir, se esparcieron. Solo se quedaron los apóstoles en Jerusalén, ¿verdad? Todo cristiano esparcieron en Judá, en Samaria, ya para otros países, otras naciones, eran esparcidos por motivo de Esteban. Así dice, Por eso dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Tan tercos, sí o no. Por ser judío, tan terco, tan encerrado, muy escéptico, sí o no. Solo judío. Cristo vino para los judíos, Cristo vino para el mundo. De tal manera Dios amó al mundo. Cristo quiso salvar al mundo. Solo Dios utilizó a los judíos, ¿verdad?, como testigo de Dios, existencia de Dios, y también escribir la Biblia, y también para ofrecer la matriz por el nacimiento de Cristo encarnado y mostrar al mundo entero como ejemplo de trato de Cristo, ¿verdad? Viendo cómo Dios trata con su pueblo escogido judío, uno se nota cómo Dios va a tratar con todos los gentiles. Por eso, los judíos fueron escogidos grandemente por cuatro motivos. No para que ellos sean especial que gentiles, no. Todos son hijos de Adán, nace como pecadores. Todos ocupan, sea judíos o gentiles, la salvación, ¿verdad? Pero ellos aquí dice,
no hablando a nadie la palabra, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Que es la llave del reino de Dios, sino solo a los judíos. Una terqueza pasa ahí. Están encerrados. 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Entre ellos, ¿verdad? Algún judío nacido en otras ciudades, otras naciones. Debería ser, ¿verdad? Los cuales, cuando entraron en Antioquía, por algún negocio, ¿verdad? Esa zona era muy fuerte económicamente en esa época, ¿verdad? Por eso, judíos muy comerciantes, entonces ellos para cumplir su comercio, para hacer su venta, posiblemente ellos viajan, ¿verdad? Como Fenicia y Chipre y en Antioquía. Pero algunos varones judíos que recibieron el evangelio entrando en Antioquía, ¿verdad? Ellos hablaron, dice, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Pero como resulta, 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Muchos griegos, muchos gentiles que viven en Antioquía creyeron en el evangelio de Cristo y se convirtieron al Señor, dice. Entonces quedan asustados. Mira, oí que Pedro visitó a Cornelio y su familia íntimo amigo, ¿verdad? Eso capítulo 10 dice esto, ¿no? En la iglesia de Jerusalén, más bien, ¿verdad? Pedro testificó de eso también. Nosotros probamos predicar a los gentiles griegos, ellos oyen, escuchan y reciben la salvación como nosotros. ¡Qué lindo! Entonces este evangelio no solamente para judíos, sino para gentiles también. Porque los griegos escucharon, muchos griegos entendieron. Y ellos tienen señal del Espíritu Santo como nosotros habla lengua. Esa época sirvió, ¿verdad? Como señal, habla lengua. Mira, ellos también habla lengua, ¿no? Como Cornelio, su familia íntimo amigo. Ahí se formó la iglesia gentil en Antioquía. Ellos son súper griegos, no son judíos. Nada que ver con judío. No tiene sangre judía, ¿verdad? Para nada. Ellos absolutamente, ¿verdad? Aparte de judío. Pero ellos hablan como Cristo. Piensa como Cristo. Vive como Cristo. Actúa como Cristo. Predica como Cristo. Era muy parecido a Cristo, pero no lo son. ¿Quiénes son ellos? Por eso aquí dice la Biblia, primera vez, ¿verdad? Primera vez. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía los discípulos del Señor fueron llamados cristianos, aun siendo gentiles. Si fuera judío, sí, judío, sí. Claro, muchos que viven en judío, los judíos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea. Sí, ellos muy religiosos, ¿no? Sí, claro. Entonces ellos ya muy parecidos como religiosos, ¿verdad? Pueden hablar, pueden vivir así. Por eso, en Jerusalén, los judíos que fueron salvos, renacidos, no fueron llamados cristianos, porque ellos llevan su judaísmo muy religioso. No había mucha diferencia parecer en esto, pero ahora siendo gentiles que nunca conocen nada de judaísmo ni nada, pero ellos hablan como Jesús. Hablan de Dios, hablan de la palabra de Dios, están hablando del cielo, del infierno. Ellos viven con esa esperanza de ver a Cristo en su segunda venida. Ellos hablan muy parecido judíos renacidos. Por eso era impresionante para muchos, ¿verdad? Por eso ese tiempo los hermanos de la iglesia de Antioquía fueron llamados cristianos siendo gentiles.
Se nota, ¿verdad? ¿Cuál es lo que, verdad, marcó a ellos como cristianos? Ellos no estuvieron en el día Pentecostés en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. Sencillamente ellos fueron predicados por algún hermano judío que probaron a predicar el evangelio con los gentiles. Ellos escucharon y oyeron y creyeron, y el Espíritu Santo llegó en ellos, sellado con el Espíritu Santo. Ellos fueron transformados, convertidos. Hechos capítulo 2 dice, Dios ya se lo reveló esto a Pedro, y Pedro también contó, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder el pronto futuro. Hechos capítulo 2, verso 37. Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos bien tocados, ¿verdad?, por la prédica de Pedro, porque Pedro estaba intentando mostrar su posición ante la presencia de Dios. Vosotros sois asesinos, dice. ¿A quién? A los judíos. Públicamente, ante 3,000 judíos. Vosotros sois asesinos, matador de este justo enviado de Dios. Una cosa así dice. Va a ver, ellos se va a levantar para matar a Pedro, pero en el lugar de matar a Pedro, ellos quedaron bien tocados, bien, ¿verdad?, inculcada esta palabra en el fondo del corazón de ellos, y transforma su corazón para que ellos llegaran a arrepentirse y reconoceran como pecadores malvados, asesino y matador de él, justo enviado de Dios, ¿verdad? Por eso ellos ya con corazón bien quebrantado y bien, ¿verdad?, arrepentido y bien, ¿verdad?, genuino, ellos preguntan. Al oír esto dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, porque ambos lados, ¿verdad?, son judíos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra de quién? De Pedro, ¿verdad? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 30,000 personas. Salvo, renacido. Y eso es lo que ahora Pedro dice, verso 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Lo que contó, verso 37, no 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Siempre primer palabra que sale del predicador, arrepentíos es, ¿verdad? Sin arrepentirse no viene nada lo que está preparado en Dios. Porque uno miente, creen. En la mentira creen. ¿Cómo puede recibir la verdad? No puede. Por eso, importante arrepentimiento, dejar creer, dejar la fe falsa para tomar la fe verdadera que viene de la revelación de Dios, ¿verdad? Si no, no pasa nada, no vale nada. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este bautismo, ¿verdad?, no están hablando como una condición para llegar a ser salvo, no. Ese bautismo, sumergirse, ¿verdad? ¿En qué? En el nombre de Cristo, en el Evangelio, creer. Eso significa, ¿verdad?, creer. Sin creer no pasa nada, no sirve nada. Ser bautizado sin creer en el Evangelio no vale nada, ¿verdad?
Por eso aquí bautizarse cada uno personalmente de vosotros en el nombre de Jesucristo para lograr que para perdón de pecado, dice. Y luego viene y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno se arrepiente, cree en el Evangelio, que es el nombre de Cristo, y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Jesús significa el Salvador. Cristo vino como su nombre significa Salvador. Vino a salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? Por eso creer en su nombre, ser bautizado en el nombre de Cristo, sumergirse en el Evangelio, creen plenamente, ¿verdad? Y que viene el don del Espíritu Santo. Esa promesa dice, para todo, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, hasta gentiles, ¿verdad? Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare, así dice. Eso es lo que Dios ya reveló a Pedro. Por eso ahora está ocurriendo, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, salvación de Cornelio y su familia, íntimo amigo, en la casa de ellos, ¿verdad? Y ahora capítulo 11, está ocurriendo los gentiles, los griegos, muchos griegos en Antioquía, oyendo el evangelio, algún judío justo, ellos no son apóstoles, y fueron renacidos. Se formó iglesia Antioquía. Por primera vez, ellos fueron llamados cristianos. Así. Por ejemplo, aquí, está volviendo ahora a tiempo actual, 2021. Ustedes acá viviendo en Costa Rica. Algunos viven en Alajuela, algunos viven en San José, algunos viven en Zapote, algunos viven en San Pedro, algunos viven en Santana, algunos viven en Guásima, algunos viven en Ciruelas, algunos viven en Villa Bonita, ¿verdad? Algunos viven en Desamparado, muchos lugares diferentes, esparcidos viven ustedes. Alguien viendo a ustedes, llaman, esa señora es cristiana verdadera. Ese hombre es realmente cristiano verdadero. Algunos llaman así a ustedes. Por eso, no cristiano suficiente. Hoy en día tiene que ser llamado cristiano verdadero, porque muchos cristianos, entre comillas, ¿verdad?, que son falsos. Por eso uno sí ve a ustedes reconociendo, eres el cristiano realmente pertenecido a Dios, a Cristo, cristiano verdadero, así tiene que llamarlo. Porque todo el mundo llama, yo soy cristiano, dice. Pertenecido al diablo, aún dice esto. ¿Quién llamaron a los griegos? Renacido. ¿Quién llamaron a ellos? Gentiles que no son salvos. Yo soy cristiano, no. Uno, ¿verdad?, fuera de la iglesia, fuera de ese grupo de griegos renacidos, ¿verdad?, llaman. Mira, ellos son cristianos. Muy parecido a Cristo. ¿Alguien llaman a usted en su barrio? Yo soy cristiano, no. Eres cristiano. ¿Así alguien llama a usted? ¿O ustedes? Ella, señora, sí, realmente cristiana verdadera. Según el concepto bíblico, ¿verdad?, ¿quién es cristiano? El que pertenece a Cristo. ¿Quién es el que pertenece a Cristo? Sí, la Biblia está mencionando mucha parte, Y lo vamos a ver, ¿verdad? San Mateo 7, verso 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, hoy en día son llamados cristianos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de Dios? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que Cristo ve, el Dios ve, ¿verdad? Entre el mundo entero, eres, ¿verdad? Cristiano. Él también. ¿A quién Cristo indica eso? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo menos Judas nunca llamó a Cristo Señor, ¿verdad? Por lo menos él en este sentido más honesto. Hoy en día mucho, ¿verdad? Con doble lengua. Llama a Cristo Señor. Pero hace otra cosa. Peor que Judas. Peor que Judas Iscariote, ¿eh? Llamando a Cristo Señor. Hace otra cosa. Si es el Señor, Él es el que tiene que mandar, ¿verdad? Mucha gente toma a Dios como genio de Aladín, ¿verdad? Genio de la lámpara aladina. Cuando se metió en la cueva, ¿verdad? Entró repitiendo, ¿verdad? Esa clave que repitieron ladrones. ¿Cuál era clave? Sésamo, ¿verdad? Entonces se abrió. Él se metió. Un montón de oro, un montón de joyas, montón de diamantes, ¿verdad? Diamantes. Teniendo un montón, estaba disfrutando un montón, pero no pudo, ¿verdad? No pudo salir porque se le olvidó el clave. Ahí él encontró esa, ¿cómo se llama? Lámpara mágica. Cuando uno calienta, ¿verdad? Ahí sale genio. Saliendo genio que dice, ¿cómo llama? Uno que tiene esa lámpara, lo llama Señor, amo, patrón, así llamo. Patrón, ¿qué quiere que yo te haga? Yo tengo hambre. Hágame una mesa llena de comida rica. Sí, Señor. Ese genio gigante con su magia hace verdad. Claro, muchas gracias. Entonces sentado se come, ¿verdad? Ese tipo de genio está buscando hoy en día. Muchos que son religiosos. Yo oro a Dios, Dios tiene que contestar a mí. Si no me contesta bien, él está mal criado. Verde. Mucha gente hoy en día quiere usar el poder de Dios para su cumplimiento de deseos y su plan y su pensamiento, su idea que se provienen de Satanás. Así que uno, para cumplir misión del diablo, quiere usar el poder de Dios. ¿Cómo puede ocurrir? Por eso Santiago capítulo 1 dice, ¿verdad? Ahora si falta la sabiduría, Él no te reprende, ¿verdad? Si no te la dará, dice. Pero en el caso capítulo 4, ¿verdad? Que dice, uno pide porque no recibe. Uno mata y uno y otro, ¿verdad? Y ¿por qué no recibe? Primero no ora, pero ora porque no recibe, oró mal. ¿Por qué oró mal? Para deleite de uno oró a Dios, para que Dios le conteste. Para cumplir su deleite, mucha gente quiere usar la oración ante Dios, tratando a Dios como si fuera genio de la lámpara aladina. Equivocado. Por eso ahí nace mucho falso Cristo, mucho falso evangelio, mucho falso, ¿verdad? Espíritu engañoso toca a uno también. Arrepentidos. ¿Qué significa? Arrepentidos. Toda la vida totalmente mal formada, ¿verdad? Tiene que entender que está mal y vuelve a la presencia de Dios arrepentido. Sí, Señor, yo viví mal, pequé mal, hice mal. Una vida que yo llevé era totalmente vana, ignorando a ti. Realmente yo llevaba una vida tan perdida.
¿verdad? Aún uno, ¿verdad? Si toca este punto, aunque sea pastor, ¿verdad? No soy pastor, era falso, cazador, asesino era yo espiritualmente. ¿A cuánta gente yo mataba? Con mi equivocación, con mi, ¿verdad? Engaño. Así debería ser. Yo no soy cristiano, yo no soy líder. Yo era falso totalmente. Rasgando su ropa si fuera judío, ¿verdad? ¿Cómo puede continuar, verdad? Si uno se ha arrepentido y ahora siendo cristiano, ¿cómo puede continuar la vida anterior de la cual ya está arrepentido? No se puede. Por eso, y realmente, según el concepto de ser cristiano, realmente la Biblia está mencionando el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre? No hacer su voluntad. Por eso, arrepentido de haber hecho según su propia voluntad, según su decisión, según su, ¿verdad? Creencia que estaba equivocada, dejándola, vuelve a la voluntad de Dios. Como Cristo presenta que es la voluntad del Padre que está en los cielos. San Juan capítulo 5 dice, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, nada que ver con el Espíritu, ¿verdad? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo, dice. Nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, verso 3, Cristo había dicho primero, ¿verdad? De cierto te digo, el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo Cristo trata con Nicodemo? Ciego eres. Ni pueden ver, ni puede entrar en el reino de Dios, porque no es renacido. Por eso ahí viene, ¿verdad? Inicio de ser cristiano, renacer, como los hermanos judíos que estaban en Fenicia y también, ¿verdad? En Cipres. Ellos entrando en la ciudad comercial, ¿verdad? Y en Antioquía ellos llegando empezaron a predicar, trabajando con su negocio y predicar. Mira, ellos escuchan y entienden lo que estamos compartiendo. Llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Y habla lengua también. ¡Qué lindo! Fueron convertidos. Y ellos ya empiezan a hablar, ¿verdad? Como cristiano, teniendo cuerpo gentil, hablan como Cristo, aman como Cristo. Cuando están, ¿verdad? Ya maltratados, pero no reacciona, ¿verdad? Como brutalmente tampoco, ¿verdad? Si aguanta con paciencia, con amor, sino oran para ellos. Y realmente con buena paciencia, realmente están esperando a ellos, predicando el evangelio y ama realmente con corazón sincero. Y se ve feliz, gozoso siempre se ve. Qué raro. Cuando su negocio se cae, pero está gozoso. Cuando está maltratado, está dando gracias al Dios. Y siempre ellos, ¿verdad? Sentado solo o en su negocio, en donde sea, siempre está orando ante Dios. ¿Cómo puede ser ese hombre gentil? Antes yo vi que él estaba presentando su, ¿verdad? Ofrenda a su ídolo, pero ahora ya nunca lo hace. Han cambiado, que eso es lo que cambió a ellos. Importante. Cada cristiano que sea esté gozoso. Porque hoy en día mucha gente está convirtiendo, ¿verdad? Como tan crueles, intemperantes. Y también, ¿verdad? Como traidores, desobedientes a los padres. Amador de sí mismo, avaro. Muchas cosas feas, sucias, dominan mente y corazón de uno encima. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, verdad?
agrega uno, a uno. ¿Y por qué uno, verdad? Si, ¿cómo se llama? Y se vuelve muy violento. Primero, en el fondo de corazón de gente de hoy en día, no hay gozo verdadero. Así que no tiene felicidad verdadera. Un hombre infeliz transmite su infelicidad a otro. Si uno está gozoso, transmite el gozo a los demás. Por eso uno lo que no tiene no pueden dárselo a nadie. Lo que tiene pueden dárselo a uno. Por eso muy necesario es que viva uno con gozo, gozosamente. Señor dice, siempre estad gozoso, dice, ¿verdad? Siempre. Estad gozoso siempre, orad sin cesar, dad gracia en todo. Esto es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús, dice. Por eso Dios ya nos preparó que vivamos con gozo. Y orad sin cesar. ¿Cómo viviremos sin respiración? Automáticamente el sistema, ¿verdad?, cerebral nos hace respirar por pulmones. Así que sistema espiritual también, ¿verdad? Cada cristiano conectado con el Espíritu Santo nunca puede dejar conversar con el Espíritu Santo que mora en su corazón, en su trabajo, en manejo, ¿verdad? Dormido también puede. Caminando, paseando, en toda situación, uno respiraría, oraría sin cesar. Y da gracia en todo, porque tiene esperanza en Dios. Aunque ahora está mal, esta mal situación un día se va a convertir en el testimonio del Señor. Aunque está mi marido tan mal comportado, un día va a ser salvo, un día va a ser cambiado, un día va a ser gran ejemplo para los demás. También puede ser un cristiano líder, puede ser también. A mi esposa ya muy, ¿verdad? ¿Qué cosa? Mi esposa muy, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cata, ¿verdad? Pero un día ya se va a convertir. Un día va a ser una esposa bien, buena, ¿verdad? Sí, va a acompañarse conmigo hasta congregar. Sí, ahora yo soy salvo en mi casa, solamente soy yo salvo. Pero mi esposa un día, mis hijos también, mis padres también, mis tíos, mi tía. Se va a formar una hermosa familia cristiana. En el medio de persecución, en el medio de tribulación, un cristiano realmente renacido, con el Espíritu Santo está, pueden dar gracia, porque esa situación tan negativa un día se va a convertir en el testimonio, cántico, ¿verdad? Salmos para la gloria del Señor. Ustedes leyendo el libro Salmos, ¿cuándo David cantó a Jehová? Cuando estaba con mucha prosperidad, cuando estaba con mucho éxito, cuando llevaba victoria, triunfo, sí, por supuesto, con gozo alababa. Pero cuando él era perseguido por Saúl, cantaba al Señor. Cuando él encontró, ¿verdad?, ante el rey filisteo, ¿verdad?, como loco se volvió él directamente, porque él se acordó, él no es un funcionario, dijo, ¿verdad?, a la par de rey Acaz, ¿verdad? A la par de él dijo, este no es David, que fue alabado por todos moradores de Jerusalén. Los que mató Saúl, 1000, los que mató David, 10,000. No es el protagonista de ese cántico de mujeres en Jerusalén. Él vino aquí para llevar nuestra cabeza, no. Ante Aquís, ¿verdad? Rey de Filisteo. Un general, ¿verdad? Filisteo dijo ante su rey, su patrón. David se dio cuenta, ya ahora está muerto él, ¿verdad? Se volvió loco, sacando su saliva como si fuera loco, cayendo su saliva por su barba, ¿verdad? Cayendo así, su ojo volteando, ¿verdad? Se fingió como si fuera un loco ante Aquís. Y Daniel, que dijo, ¿qué me trajiste aquí? Un hombre loco, ¿no? Un hombre loco, no tengo más, como me falta loco, por eso me trajo otro loco más. Lléveselo afuera. Así se volvió, así quedó. Bien asustado. David casi perdió su vida. Humilladísimo, ¿verdad? Quebrantadísimo, asustadísimo.
Saliendo afuera, él canta. Cántico de Jehová. Cuando él fue traído también ante sus, ¿verdad?, seguidores también, él cantó a Dios. Sí, realmente se nota, fondo de corazón de David, siempre dar gracia ante Dios en todo. David andaba ese tiempo con el Espíritu de Dios. Hoy en día nosotros estamos con el Espíritu de Dios. Debe haber pasado el día Pentecostés. Dios derramó su Espíritu. Solamente antes, en la época del Antiguo Testamento, solo Dios daba al rey, ¿verdad? O como era en profeta o sacerdote, pero ellos son ungidos, ¿verdad? Por eso David, como profeta de esa época, estaba con el Espíritu de Dios. Él era muy diferente a los demás. Yo lo llamo a él. Aarón dice, conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo quiero. Por eso, aquí, ¿verdad? Y ellos que son ya renacidos siendo griegos, parte de la iglesia Antioquía, miembro santo renacido de la iglesia Antioquía, ellos fueron llamados cristianos, ¿verdad? Sellado con el Espíritu Santo, se marca su forma de vivir, muy diferente al mundo. Ellos ya viven con la fe en Cristo, con esperanza, con gozo, alegría en Cristo Jesús. No por lo que tiene mucho está gozándose, por perder un montón él está angustiado, no. Su esperanza está en el reino de Dios, en la segunda venida de Cristo. Su mirada están poniendo arriba, no su alrededor. Arriba. Ahí está siempre nuestro Señor, nuestro Dios sentado, como rey, como nuestro mandatario. Por eso, según lo que Dios manda, ellos están bien dispuestos para obedecer. Pasando persecución, dificultad, problema, cualquier sufrimiento, en el medio de toda la situación, ellos se gozan con la salvación tan grande. Pierden muchas cosas, pero se gozan porque tienen su esperanza allá en el reino eterno. Y hace contra la corriente del mundo, no arrastrado por la corriente del mundo. Diablo es el que forma, ¿verdad?, la corriente del mundo bien corrompida. El Espíritu Santo que ya mora en uno lleva contra la corriente del mundo, diferente al mundo. Por eso con esto hoy vamos a terminar, ¿verdad? Romanos capítulo 12. El libro Romanos capítulo 12, un poquito, vamos a ver. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo racional. Culto, cuerpo no culto, racional. No os conforméis a este siglo, la corriente del mundo de hoy en día, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Así dice. Por eso nosotros no estamos aquí para seguir la corriente del mundo, corriente de este mundo. No estamos aquí, ¿verdad?, para seguir al mundo, no. Contra la corriente del mundo, contra la corriente del mundo, contra la corrupción del mundo, contra, ¿verdad?, egoísmo del mundo, contra personalismo del mundo, contra ideología de género del mundo, contra toda la cosa mal formada según, ¿verdad?, mentira del diablo. Estamos bien dispuestos para llegar contra la corriente del mundo. Todo el mundo vive para esta tierra, nosotros vivimos para el reino eterno. Todo el mundo piensa termina acá todo. Nosotros ya sabemos que no, pasante. Esto es lo que está pasando, es verdad. Pasajero únicamente. Pronto se termina, se abre eternidad. Por eso nuestro enfoque no está aquí, sino allá. Ya por Espíritu Santo, quien es santo, buscamos vida santa.
Sí, por eso podemos equivocarnos. Por eso la Biblia del Señor dice, arrepentió, dice, a lo justo también, ¿verdad? Cuando mal vive, arrepentíos. Reconozca rápido, salga rápido de ahí. Arrepentíos, arrepentió, dice. Arrepiéntete, dice. Porque hasta justo puede equivocarse, ¿eh? Por eso dice en la Biblia, Eclesiastés 7:20, no hay justo quien haga el bien, nunca peque. No existe. No hay justo que haga el bien, nunca peque. No existe este tipo de justo. Justo por la fe de Cristo, sí. Por eso se equivoca a nivel de vida. Se arrepiente para tomar nueva guía del Espíritu Santo, vivir santamente, limpiamente, justamente según toda la voluntad divina del Señor. Siendo renacido del Espíritu Santo. Si se ve la revelación de Dios y tiene fe verdadera en la verdad, uno puede ver esa vida. Por eso, primera formación de ser o condicionarse, ¿verdad? Como cristiano renacido es la fe. En el Evangelio viene conexión con el Espíritu Santo, viene regeneración y renovación de vida. No por nuestra obra, sino por la fe. ¿Dónde dice esto? Con esto ya terminamos. Tito capítulo 3, el libro Titos. Titos capítulo 3. Versículo 4 y 5, si yo leo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Eso se llama renacimiento también, ¿verdad? Y la renovación, la transformación de vida en el Espíritu Santo, dice. No por nuestra obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cómo llegamos a conectarse con esa misericordia? Por la fe, con corazón arrepentido. ¿Sí? Sí, entonces, paso a paso, poco a poco, vamos a profundizar de vivir como cristiano, ¿verdad? En varias ocasiones, si Dios permite, ¿sí? Entonces, hoy hasta aquí, compartamos, oremos.